Tres sistemas hidráulicos independientes diseñados para una redundancia total fallaron en un intervalo de milisegundos. Un avión comercial de 160 toneladas convertido en un proyectil de energía cinética sin timón, sin alerones y sin frenos. La probabilidad estadística de perder toda la capacidad de maniobra en un DC-10 era de 1 en 1000 millones. Hasta la tarde del 19 de julio de 1889. El vuelo 232 de United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Stapleton, en Denver, con destino a Filadelfia. El avión era un McDonnell Douglas DC-10. Matrícula N1819U. Propulsado por tres motores General Electric CF6-6. A bordo viajaban 285 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. El mando estaba a cargo del capitán Al Haynes, un piloto con 33 años de experiencia y cerca de 30.000 horas de vuelo. A las 15 horas y 16 minutos. Mientras la aeronave cruzaba los 37.000 pies sobre agua. Una explosión en el motor número 2. Ubicado en la cola. Sacudió la estructura. El capitán Haynes y su primer oficial, William Records, observaron cómo los indicadores de presión de los tres sistemas hidráulicos caían a cero en menos de un minuto. La pérdida de fluido fue total, dejando las superficies de control de vuelo bloqueadas en sus posiciones actuales. Sin el sistema hidráulico, el movimiento físico de la columna de mando no tenía ninguna conexión mecánica con las alas o el timón de profundidad. La aeronave comenzó un viraje descendente a la derecha. Una espiral que en cualquier manual de aviación se define como una condición catastrófica no recuperable. El desafío técnico radicaba en la arquitectura de seguridad del DC-10. A diferencia de aeronaves más pequeñas, un avión de fuselaje ancho requiere fuerzas de presión de 3.000 libras por pulgada cuadrada para mover sus superficies de control. Ningún ser humano posee la fuerza física para operar estos mandos manualmente. El diseño del DC-10 incluía tres sistemas hidráulicos paralelos, pensados para que la falla de uno o incluso dos de ellos no comprometiera la integridad del vuelo. Sin embargo, los tres sistemas convergían en un punto crítico cerca del motor de cola. La explosión del motor número 2 fue causada por una fractura por fatiga en el disco del ventilador de la etapa 1. Este disco de titanio, de 94 centímetros de diámetro, se fragmentó debido a una inclusión de nitrógeno alfa no detectada durante su fabricación en 1971. Los fragmentos de titanio salieron proyectados a velocidades supersónicas, actuando como metralla que seccionó las líneas de los tres sistemas hidráulicos simultáneamente. En la teoría de sistemas, esto se define como un modo de falla de punto común, donde un solo evento externo anula todas las capas de redundancia. Sin fluido, el avión perdió su capacidad de cabeceo, alabeo y guiñada. La aeronave entró en un modo de oscilación conocido como ciclo fugoide, donde el avión sube y baja de forma rítmica buscando un equilibrio que su propia inercia destruye. Los pilotos se enfrentaban a una paradoja de ingeniería. Debían controlar un sistema dinámico complejo utilizando solo el empuje asimétrico de los dos motores restantes bajo las alas. La solución no se encontró en los procedimientos de emergencia de la compañía, pues no existía un protocolo para la pérdida total de hidráulica. La intervención del capitán Dennis Fetch, un instructor de vuelo que viajaba como pasajero, fue determinante. Fitch se arrodilló entre los dos pilotos y tomó el control de las palancas de empuje de los motores 1 y 3. La estrategia consistía en utilizar la aceleración diferencial para dirigir el avión, al aumentar la potencia del motor izquierdo y reducir la del derecho. El ala izquierda generaba más sustentación, forzando al avión a virar a la derecha. Para controlar el cabeceo, debían aumentar la potencia de ambos motores para subir o reducirla para bajar. Esta es una analogía técnica de intentar conducir un automóvil usando solo el freno de mano en cada una de las ruedas traseras. La respuesta de los motores tiene un retraso de varios segundos, lo que obligaba a los pilotos a predecir el movimiento del avión mucho antes de que ocurriera. Durante 45 minutos, la tripulación logró estabilizar la aeronave y dirigirla hacia el aeropuerto de Sioux Gateway en Sioux City. No tenían flaps para reducir la velocidad ni spoilers para frenar. El aterrizaje se realizó a una velocidad de 398 km por hora, casi el doble de la velocidad normal, y con una tasa de descenso de 1800 pies por minuto.
El avión impactó la pista 22. El ala derecha tocó tierra primero, provocando que el fuselaje se rompiera en 3 secciones principales. A pesar de la violencia del impacto, la gestión de recursos de cabina permitió que 184 personas sobrevivieran. El colapso sistémico del vuelo 232 obligó a la Administración Federal de Aviación a revaluar los estándares de certificación de aeronaves. El impacto real fue la implementación obligatoria de válvulas de aislamiento hidráulico. Estos dispositivos cierran automáticamente una sección de la línea si detectan una caída de presión súbita, evitando que todo el fluido se drene en caso de una ruptura local. Además, la investigación reveló fallas críticas en los procesos de inspección por líquidos penetrantes. La grieta en el disco de titanio había pasado desapercibida en 6 inspecciones previas. Esto llevó al desarrollo de métodos de inspección por ultrasonido mucho más sensibles para componentes de motores de alta presión. En el ámbito humano, el vuelo 232 se convirtió en el estudio de caso definitivo para la gestión de recursos de cabina o CRM. Se demostró que la estructura jerárquica rígida en la cabina es un factor de riesgo. El éxito parcial del aterrizaje fue atribuido a la comunicación abierta y la cooperación entre Haines Records, Dijkstra y Fitch. La industria aeroespacial invirtió millones de dólares en rediseñar la ubicación de las líneas hidráulicas para que no volvieran a converger en un solo punto vulnerable. McDonnell Douglas implementó mejoras en el DC-10 que luego se heredaron al MD-11. Incluyendo sistemas de control de respaldo eléctricos independientes de la hidráulica. El número de fatalidades, 112, fue trágico. Pero los simuladores de vuelo posteriores demostraron que en condiciones idénticas, casi cualquier otra tripulación habría resultado en una pérdida total del 100% de las almas. Existen otros hitos en la aviación que confirman el peligro de la falla hidráulica total. El 12 de agosto de 1985. El vuelo 123 de Japan Airlines sufrió una descompresión explosiva que seccionó los 4 sistemas hidráulicos de un Boeing 747. A diferencia del vuelo 232. La tripulación japonesa luchó durante 32 minutos antes de colisionar contra el monte Takamagahara. En ese caso, la pérdida del estabilizador vertical hizo que el control mediante empuje asimétrico fuera prácticamente imposible. Murieron 520 personas. Siendo el accidente de una sola aeronave más mortífero de la historia. Por otro lado, en 2003, un Airbus A300 de DHL fue alcanzado por un misil tierra-aire sobre Bagdad. El impacto destruyó los 3 sistemas hidráulicos. La tripulación, inspirada explícitamente por las lecciones del vuelo 232 de United, utilizó exclusivamente el empuje de los motores para aterrizar de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. En este caso, no hubo víctimas mortales. Validando las técnicas desarrolladas por Al Haines 14 años antes. Estos paralelismos demuestran que la entropía de la información en una crisis depende de la formación previa. Los pilotos de DHL sobrevivieron porque el conocimiento técnico del desastre de su serie ya formaba parte de su ventaja competitiva. Un detalle técnico que rara vez se menciona es la persistencia de la falla de fabricación. El disco de titanio que causó la explosión fue forjado en 1971 por Alcoa. La inclusión de nitrógeno, que creó el punto débil, se originó durante el primer proceso de fundición del metal. Esto significa que el avión voló durante 17 años y 17.000 horas con una bomba de tiempo molecular en su motor de cola. Otro hecho sorprendente es que tras el accidente, ingenieros de McDonnell Douglas intentaron recrear el escenario en simuladores con pilotos de prueba experimentados. En 28 intentos de aterrizaje bajo las mismas condiciones de falla hidráulica total. Ninguno de los pilotos logró llevar el avión hasta la pista de aterrizaje. Todos los intentos terminaron en colisiones catastróficas mucho antes de llegar al aeropuerto. El éxito de la tripulación de Haines no fue solo pericia. Fue una anomalía estadística de supervivencia. El vuelo 232 de United Airlines permanece como el recordatorio más crudo de que la redundancia física tiene límites. La ingeniería puede diseñar 3 capas de protección. Pero la naturaleza siempre encuentra una forma de atravesarlas con un solo fragmento de titanio. Hoy, la aviación es más segura no porque las máquinas sean infalibles, sino porque hemos aprendido a gestionar el colapso de los sistemas. Los aviones modernos ya no confían solo en tubos con fluido.
Confían en arquitecturas digitales distribuidas que aprendieron su lección en los campos de maíz de agua. ¿Es posible diseñar un sistema que sea verdaderamente inmune a un fallo de punto común? Probablemente no. Pero mientras existan tripulaciones capaces de convertir motores en timones, la estadística tendrá un rival formidable.